Ahora vamos a hablar de esta caja de herramientas que ya habíamos platicado, empezando por la caja en sí, que es el cerebro. Los seres humanos venimos dotados de todas estas herramientas, pero a lo largo de la vida, con la experiencia, se nos han ido obturando, se nos han ido cubriendo con toda esta emocionalidad, con toda esta mala interpretación de todo lo que nos pasa, de lo que es la experiencia en sí como seres humanos desde que somos niños. Abraham Maslow decía que podemos quitarnos toda esta basura mental, toda esta trama al trauma, ese clean and clear del que vamos a hablar en la automaestría, en donde estamos investigándonos, donde vamos a empezar a observarnos. Abraham Maslow decía que este cerebro solamente lo usamos en su alto potencial, o le subimos el potencial cuando tenemos este clear mental, es decir, nuestra psiquis, nuestra psicología, nuestras emociones en balance, en equality. Este señor estudió en sus tiempos, en los 1900 y tantos, a todos estos grandes científicos, filósofos, estudiados, como lo fue Abraham Lincoln, como lo fue Albert Einstein, como lo fue en aquel tiempo Roosevelt, que son algunos presidentes de Estados Unidos, y en específico Einstein, que decía que tenemos una parte relativa, subjetiva, que somos mucho más relativos que objetivos, es decir, tenemos un sujeto dentro de un objeto. A eso le llamo yo mente-cuerpo. No somos solamente mente, o sea, cuerpo es el cerebro, empezando por el cerebro, y la mente es el subproducto de lo que seguiremos hablando cuando lleguemos a esa herramienta. Este autoconocimiento que este gran señor Abraham Maslow nos decía es una actualización en cada una de estas personas. A veces en nuestro contexto, en la realidad, en la escuela, en los amigos, en la sociedad en la que vivimos, decimos, ¿por qué unas personas sobresalen más o tienen más éxito o son más estudiosos, tienen más carreras y otros no? O inclusive, ¿por qué unos tienen más dinero y otros no? En esta automaestría que he venido investigando por más de 8 años en mi propio laboratorio mente-cuerpo, mis maestros no han sido prestigiosos ni de universidades prestigiosas como Harvard o el MIT o algo así. Mis maestros han sido personas comunes en esta escuela de la vida. Esta ha sido mi universidad en este universo. Y he venido estudiando en mi propio laboratorio, como lo vamos a hacer a lo largo de este camino, en mi propio laboratorio, en mi propia mente, en mi propio cerebro. Es decir, es un autoconocimiento de cómo es que fue esta estructura psíquica, psicológica. ¿Qué es mente para mi cerebro, dentro de mi cerebro? ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo lo registra todos esos paquetes de información que llamamos pensamientos? ¿Cómo los procesa esa caja? Esta caja está llena de herramientas. Y esta caja es como cuando a los aviones que se caen, que se destruyen, lo más importante de un avión es recuperar la caja negra. Esta es nuestra caja negra, la más importante. Este cerebro en sí es una caja que guarda muchísimas herramientas. Es una caja de diamantes que hemos ignorado
por toda esta basura mental, por todos estos traumas, por toda esta experiencia, por todas estas interpretaciones, por toda esta emocionalidad. Abraham Maslow decía que cuando somos self-centered, centrados, nos centramos en nosotros mismos, nos volvemos egocentristas, ególatras, entramos en un loop, a la repetitividad de solamente yo, de mi experiencia. Entonces yo me creo, empiezo a adoptar y agarrar creencias de afuera, toda la emocionalidad que me enseñó mi clan, mi familia, la sociedad, el entorno en que viví desde mi niñez. Todo eso va obstruyendo una mentalidad clara. Es decir, tenemos esas herramientas, pero si no se actualiza todo eso, a eso le llamo autoconocimiento. Si no te conoces cómo funcionas, cuáles son tus patrones de pensamiento, cómo está tu emocionalidad desregulada, una mente enredada, como lo vamos a ver en estas gráficas. ¿Cómo es que un cerebro está fluido? ¿Y cómo es cuando un cerebro está completamente confuso, como si fuera una madeja? Como si la vida se te hace un nudo y no sabes cómo salir de ahí. Gráficamente te estoy mostrando aquí, por ejemplo, que venimos de la nada, según la ciencia, que se le llama antimateria, que estamos hechos de unos elementos, según la física, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, para llegar a ser cuerpo. Pero en esta investigación que yo me he dado la tarea de trabajar dentro de mi propio laboratorio, he descubierto que le subyace a todo eso, que la ciencia nos dice, elementos que no son nada. Por eso dice que es vacío y que venimos de ese vacío. Pero a ese hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y para llegar a ser carbono, materia, le subyacen y hay por debajo infinidad de elementos inmateriales que todavía no son partícula, son onda. Por eso en estas gráficas te muestro cómo somos mente, cuerpo, es decir, un no soy y un soy, un 0 y un 1. A este 0 le subyacen más ceros. Un ejemplo, empezamos a contar nuestro calendario solar gregoriano, juliano-gregoriano, a partir del año 0, del año 1. A eso le empezaron a poner nuestros ancestros 0, 0, 0, 1, año 1. Ahora ya vamos en el 2000, 2, 0, 0, 2. 2001, 2002, ya vamos avanzaditos. Ese es en la línea del tiempo que te muestro aquí. Pero ¿qué pasa con la línea del espacio? ¿De dónde venimos? ¿Por qué ocupamos un espacio? ¿Por qué existimos en este espacio-tierra? A eso le subyace un 0, nada, conciencia o espíritu. Hay un desdoblamiento que llamamos alma, otro 0. Luego sigue otro 0, esos 3 ceros es espíritu, conciencia, alma, mente. 3 ceros, lo que no somos, lo que no se ve, intangibles. Y luego el 1, materia. Así que somos espíritu, alma, mente, cuerpo, materia. Hechos de 4 también. 3 ceros y un 1, 4. Esos 4 son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Pero a todos esos elementos, según la ciencia, así como en el año 2024, el premio Nobel se lo dieron a quien descubrió en la línea del tiempo el ato segundo,
Ahora ya sabemos que el segundo le subyacen otros elementos, que es el átomo segundo. O sea, algo más pequeñito. Sabemos que venimos de ahí, que somos energía, que somos eléctricos, que tenemos un sistema nervioso central, que es esa caja, la caja negra. De eso se ha creado esta materia que somos, el ser humano. La materia en este reino mineral. La materia se ha creado de mineral, de vegetal y de animales pensantes, razonantes que somos nosotros. Los 4 reinos están incluidos y estamos hechos de los mismos elementos. Hasta ahí vamos bien. Entonces decimos que tenemos una parte subatómica o materia, antimateria, una parte atómica, alma, molecular, una parte subjetiva dentro del objeto que llamamos mente. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta línea de tiempo? ¿Qué te estoy explicando aquí? Los elementos de lo que este laboratorio está hecho y de cómo vamos a conocimiento. ¿Cómo nos vamos a autoconocer? Hay un cimiento, hay una base, una fundación de lo que somos en lo que te acabo de explicar. Luego hay una parte electrónica, sistema nervioso central, dentro de esta caja de herramientas que te van a servir para actualizarte, para conocerte, para saber cómo realmente ha sido fundada esta psiquis, mente, dentro de la materia cuerpo. El cerebro es una de las tecnologías de estos tiempos más compleja que existe. Aquí te lo estoy resumiendo y te estoy tratando de decir lo más llano posible. Una vez que conoces cómo funciona, todo esto tenemos una fisiología, una anatomía de cómo funciona, cómo trabaja, cómo se da el movimiento. Es decir, tenemos una caja llena de hormonas, que es eléctrica, que es sináptica, que está llena de neuronas y que hace funcionar tu cuerpo entero. Así de potente, así de poderoso, es esa máquina que llamamos cerebro. En este canal que estamos hablando de la psiconeuro, o sea, lo que no somos y lo que sí somos, la mente, cerebro, y cómo funcionan a la par. Vamos a hablar de todas estas herramientas para un autoconocimiento. Y la pregunta aquí es, ¿qué tenía Abraham Lincoln? ¿Qué tenía Albert Einstein? ¿Qué tenía Roosevelt? ¿Qué tenía Henry Ford? Que eran grandes inventores, que eran grandes personas. Que Einstein, por ejemplo, tenía la teoría o inventó la ley de la relatividad. Somos relativos. No somos la totalidad. Somos algo dentro de la materia. Eso hay que tenerlo bien claro en esta herramienta cerebro que vamos a empezar a ir a profundidad. Esta caja de herramientas, tenemos toda esta información, la información más sofisticada adentro, pero se nos ha obstruido. Se nos ha enredado. ¿Por qué? Porque nos hemos ido por la tangente del ego. Nos hemos egocentrado en querer tener un estatus, de querer tener dinero, querer tener propiedades, la manera en que el look, el cuerpo. Le hemos dado esa importancia y estamos como en un loop repetitivo ahí, la mayoría. O por lo menos la mayoría hemos pasado por eso. Esta gente que te acabo de mencionar estaba fuera de esa caja. Es decir, estaban actualizados, se conocían y sabían cómo funciona esta máquina. Y lo sabían muy bien. Más tarde, Napoleon Hill investigó a muchos otros de una época ya más reciente y descubrió que muchos de ellos, entre ellos Thomas Alva Edison,
Roosevelt mismo, J.H. Morgan, todas estas personas, Henry Ford, muchas personas que eran exitosos, pero que no eran presumidos. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que se cree influencer porque tiene mucho dinero y otros no? Los mismos artistas lo vemos. Hay artistas que tienen mansiones y que tienen carros, colección de carros, todo este tipo de gente. Y hay otros que son muy exitosos, pero que no son presumidos. ¿Qué hay en la mente de una persona así y de una persona asá? Esa es la primera pregunta que yo me hice antes de empezar estas investigaciones. ¿Qué es realmente el éxito para este tipo de personas? ¿Y qué no es éxito para el otro tipo de personas? Hay una gran pandemia. Jim Oliver, en su famoso libro, por allá por 2010, 2013, le llamó el virus de la afluenza. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día, con ese ego, que nos hemos entrado en un loop repetitivo, solamente en la experiencia, solamente en mí, en el egocentrismo, y no veo más allá de eso, es porque esta gente está contaminada de poder, de éxito, de dinero, contaminados de este virus afluenza porque son solitarios, aislados. La mayoría de nuestros jóvenes, la mayoría de la gente de hoy en día está contaminado de esto. Por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, ese sinsentido. Contaminados de quiero más carreras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, quiero dinero, tengo mejor carro, mejor teléfono. Mucha presión a esta caja. Entonces la vas llenando de toda esa basura. Y entonces realmente este altísimo potencial que está aquí adentro, esa hectárea de diamantes que le llamo yo, se perdió en la basura, en el basurero mental. No lo ves. Inconscientemente vamos como unos zombies a corretear el dinero, el éxito, para que tenga yo aprobación de los demás, porque el otro es la protección y la competencia. Todavía estamos en esas eras de la vida sobre la tierra donde muchos estamos sobreviviendo todavía, correteando la chuleta, ¿qué voy a comer hoy? Otros estamos protegiéndonos, una casa más grande por si esto, por si lo otro, un búnker, para sentirme que estoy protegido, que soy poderoso, que a mí no me pasa nada. Pero cuando llega el virus, cuando llega la realidad, como en el 2020 llegó, lejos de verlo, de ser consciente, de despertar, muchos metieron la cabeza en la arena y a la autodestrucción, drogas, alcohol, sexo, completamente contaminados del virus ese y del virus de la afluenza. Después del 2020, yo estaba seguía inmersa en esta investigación personal de cómo funciona esta caja, este aparato cerebro. Cuando llega la experiencia, cuando llega el desafío diario, todos tenemos desafíos, problemas, me di cuenta que necesitamos herramientas, que las herramientas que nuestros ancestros nos dejaron, pues nos avanzaron, nos dejaron hasta aquí, pero tenemos un altísimo potencial que podemos innovar, podemos recrear, renovarnos e inventar estas nuevas herramientas. Así que me vi en la necesidad de investigar otros 4 años más. ¿Cómo le hago para tener un altísimo potencial como lo tenía Einstein? Con el autoconocimiento. Con el autoconocimiento nos podemos ir actualizando. Lo que esta gente tenía, lo que hay en la mente, hubo en la mente de estas personas, era actualización. Necesitamos actualizarnos. Estamos corriendo con un disco duro viejo. Update. Necesitamos refresh para poder clean and clear la máquina mente-cuerpo. Esa es una segunda herramienta en esta caja
cerebro. Vamos a ir descubriendo, vamos a ir limpiando, vamos a ir escarbando ahí muchas herramientas más que están ahí bajo tus propios pies, bajo ese 1. Están esos 3 ceros, 1, desde tu año 001 hasta tu año 0020, 40, 60. El altísimo potencial y la hectárea de diamantes está adentro de tu propio laboratorio mente-cuerpo. Eso es lo que vamos a seguir investigando. En el próximo video vamos a ver la siguiente herramienta, que es este autoconocimiento, y cómo nos vamos a empezar a actualizar. Cómo nos vamos a empezar a practicar un clean and clear, que me vengo practicando desde octubre del 2016. Gracias por escuchar.